Muy buenos días, hermanos, que Dios os bendiga grandemente. Bueno, hoy como vamos a leer el capítulo 7, que es cuando el hermano Clement Lekosek dice mi conversión en el puerto en 1935 y también mi vocación. Bueno, os voy a poner un vídeo que no hace mucho que se grabó en un viaje que hicimos con mi pastor, el hermano Ramón, el pastor, el hermano Tati, uno de los ancianos de la iglesia, en Torrente, y también unos cuantos jóvenes candidatos, y también con mi hijo Jairo, obrero para la gloria de Dios, y también pues algunos jóvenes, que fue un día precioso. Y bueno, me pidió mi pastor que cantara esta alabanza, y bueno, como os decía al principio del vídeo, como hoy vamos a hablar acerca de cuando se convirtió en 1935 el hermano Clement Lekosek, el apóstol, en este último siglo, pues me ha parecido bien poneros este vídeo para haceros bien indudablemente, y también para que hubiera una mezcla entre el remolino de la guitarra y esta alabanza mínima, para que la disfrutéis en esta mañana en el nombre del Señor. Vamos adelante. Una mezcla entre mi pasado y mi presente. Amén, amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Bueno, pues he querido poneros este trocito que se cantó, y el remolino, que no es una invención mía, es darle la vuelta, ni mucho menos. Ahí ha habido siempre sus más y sus menos, entre si fue el Antonio el Pescadilla, que ya partió con el Señor, el que fue esposo de la también fallecida Lola Flores, o fue el Peret quien lo inventó. Pero bueno, fueran uno de los dos, yo lo único que he querido es, porque yo también fui rumbero, y también tengo mi historia como, como rumbero, no como ellos indudablemente en nada, pero bueno, y yo también le daba la vuelta a la guitarra siendo muy jovencito. Espero que veáis y entendáis lo importante que es entre el pasado y el presente. Bueno, pues hoy vamos a leer el capítulo 7, y el título es Mi conversión en el puerto, la conversión del hermano Clement Lekosek en 1935 y cómo se despertó su vocación. Mi padre, dice, era marinero, como lo fueron sus antepasados, mutilado durante la guerra de 1914 y 1918. Fue nombrado encargado del faro de la Juvent de la isla de Quesant o Keasant. Luego fue al faro de Antifer, cerca del puerto.
En 1935 la enfermedad le afectó fuertemente. Sufría del corazón, reumatismos agudos y eczemas. El médico lo declaró incapacitado para seguir con su trabajo. Fue la desolación en el hogar. Luego hubo un encuentro inesperado con una mujer que le dijo a mi madre: hay en Havre reuniones durante las cuales los evangelistas imponen las manos a los enfermos y hay muchas sanidades milagrosas. Deberías de ir allí, decía testificando esta mujer a mi madre, cuenta Clement Lecosec. Con la dirección en la mano, mi padre me llevó con él a ver al pastor Gallice de la iglesia evangélica. Vivía en el hotel-restaurante La Ruban Bliu, la cinta azul, donde unos años atrás la dueña, la señorita Bioley, una suiza, oraba con cristianos por un avivamiento en Francia. El pastor nos preguntó: ¿creen ustedes en el Señor Jesús? Sí, tenemos la fe. ¿Poseen ustedes el Evangelio? Tengo un libro de misa, dije. Bien, he aquí un Nuevo Testamento, lo leerán ustedes. Puse cuidadosamente este libro en mi bolsillo y el pastor oró por nosotros pidiendo bendiciones a Dios. 4 meses más tarde, mi padre vino a vivir en Havre, en un apartamento con salida hacia un patio, sin luz de sol, un viejo barrio. Íbamos entonces a las reuniones evangélicas de la calle Franklin. Durante una tarde de evangelización, cuando el pastor Falk terminó su mensaje, hizo un llamado a la audiencia. Tomé el firme compromiso de seguir a Cristo. Lo manifesté levantando la mano. Tenía entonces 14 años. Fui criado en el catolicismo con una madre muy piadosa. Vivía en el temor de los tormentos de la más allá, cuya existencia me enseñaron en el catecismo. Esa noche, el mensaje bíblico me trajo la paz interior, en particular por este texto de la Santa Escritura. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si alguno quiere saber dónde se encuentra esta cita, está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 de la Escritura Sagrada. Se hizo este año una gran campaña de evangelización en el teatro de Havre, con los evangelistas ingleses Jeffreys, Jeffreys. Estuvo en la campaña mi padre, aunque no era practicante. Al final de la reunión, los evangelistas invitaron a los enfermos a pasar delante para que les impusieran las manos a fin de recibir la sanidad. Mi padre se puso en la larga cola de los enfermos y yo detrás de él. En cuanto lo tocó el evangelista, cayó al suelo tocado por el poder divino, y cuando se levantó estaba enteramente sanado de todas sus enfermedades. Esto ocurrió en presencia del hermano Lecosec, quien en aquella época, ya por el poder del Espíritu, la gente se desplomaba caída, y el efecto de aquella caída, cuando se levantó, testifica Lecosec que se levantó sano de todas sus enfermedades. Al ver esto, mi fe en Cristo aumentó aún más. Dije a mi madre, la cual me regaló una Biblia muy bonita de cuero que conservo siempre en recuerdo de estos benditos momentos. Creo que es necesario hacer un apunte donde en nuestra época, en lo más temprano, ya desde hace años, se va incrementando de alguna forma la crítica
en cuanto incluso por hombres pues que son bastante, han tenido la oportunidad de estudiar y posiblemente convertirse con títulos de teólogo, donde parece ser que todos los que se caen cuando se ora por ellos están endemoniados, que se caen por esa causa. Bueno, en este caso, nuestro hermano Clement Le Cosec fue testigo cuando apenas contaba con 14 años, en 1935, vio como su propio padre cayó cuando se oraba por los enfermos y después de esa caída fue sanado por el nombre de Jesucristo. Cuando sea grande, añade, predicaré el Evangelio a los pobres. Esto era el resultado de aquella convención en la que él asistió en Havre. Estos pobres a los cuales Dios me destinó, hace una pregunta. ¿No son estos gitanos bautizados en el mar cerca de Brest? Luego los de España, Portugal, Rumanía, Grecia, el sur de Calabria y los de la India más pobres entre los pobres. Todos estos países fueron visitados por el hermano Le Cosec a lo largo de su ministerio hasta que Dios le llamó, en este caso, al disfrutar de su fe en la presencia del Señor. Después de mi conversión y la de toda mi familia, pues ya pasaron años y de algún modo todos se convirtieron, le enviaron a mi padre como exclusero a Reims por los del Ministerio de Puentes y Calzadas. Proseguía mi escolaridad en el Instituto Técnico, mientras tanto me aplicaba cada noche el estudio de la Biblia en inglés y por correspondencia con una escuela bíblica en Londres. Al final de los cursos, con una gran satisfacción, recibí mi título firmado por el eminente pastor Howard Carter. Al principio de la guerra de 1939 hasta 1944, mientras que proseguía los cursos de ingeniero suplente del Ministerio de Obras Públicas del Estado, trabajaba al mismo tiempo como secretario de la subdivisión del Ministerio de Puentes y Calzadas de Reims. Recibí del pastor Gallice del Puerto una llamada para viajar a Normandía. Se había movilizado a pastores. Era necesario, pues, sustitutos. Abandoné mi trabajo, mis estudios y una bonita situación de futuro garantizada para una aventura donde solamente la fe nos lleva a hacer lo que mi ingeniero principal me dijo para disuadirme, que era una locura lo que iba a hacer, abandonar mi puesto de trabajo, mi ingeniería, para ir a cubrir, en este caso, el trabajo ministerial entre aquellas personas necesitadas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué harás para alimentarte y vestirte?, me decía en este caso el ingeniero jefe donde trabajaba. Me preguntó también mi madre. No te preocupes, madre, Dios proveerá, se ocupará de mí, pues no lo ha dejado de hacer hasta la fecha de hoy, que fue cuando escribió este testimonio. Siempre él cuenta, Dios me sostuvo, porque cuando Dios te llama a una tarea,
no te deja. Posiblemente no habrá abundancia, pero siempre habrá un pescado cocinado por el propio Cristo, esperando cuando salgas de haber abandonado el lugar que nunca debiste abandonar para volver otra vez a la pesca. Volvió y vio un pescado preparado por la propia mano del Señor, el pescado que no entró en la red milagrosa de aquella mañana. Bueno, dicho esto, continuamos leyendo el libro de Clement Le-Cossack. El campo de actividad que me esperaba en Normandía era muy grande. El medio de poder trasladarme de un lugar a otro era una bicicleta. En este periodo de guerra había poca gasolina y los coches que circulaban eran pocos. A veces los domingos tenía que hacer 2 cultos y 3 reuniones de evangelización en ciudades diferentes, tales como Lisieux, Honfleur, Trombille, Caen, y recorrer 130 kilómetros en bicicleta en un día. Algo tremendo. ¿Qué ejemplo? Es que cuando se es llamado por Dios, se hace lo que sea con tal de llevar el Evangelio. Posiblemente algunos de nosotros que nos llamamos o nos llaman y nos ponen uno de los 5 títulos de los dones de perfección, deseamos andar poco, viajar bien, con comodidad y terminar la evangelización o la reunión o la conferencia en un buen hotel donde no nos molesten. Nada es malo hasta que realmente se convierte en malo. A veces los domingos tenía que hacer 2 cultos y 3 reuniones de evangelización en ciudades diferentes. Hacer 130 kilómetros en bicicleta. Ese fue el hermano Clement Le-Cossack, llamado a evangelizar al pueblo gitano. Era una difícil escuela de formación, de preparación para una aventura que requeriría mucha tenacidad y valor para evangelizar al pueblo gitano dispersado entre las naciones. Así lo ve él después de 30 años de esta labor. Dice, Dios me estaba preparando porque no iba a ser fácil ir por todo el mundo a buscar gitanos, como antes leíamos en Rumanía, en Estados Unidos, en la India. El trabajo iba a ser verdaderamente tenaz. Y él vio y pudo mirar por el retrovisor 30 años más tarde, hasta que escribió este libro, esta biografía cortita de su vida, porque no sabemos mucho verdaderamente, no tenemos mucho documentado de su vida, pues sus hijos y los franceses que deberían de hacernos llegar muchísima más documentación, porque existen libros del hermano Clement Le-Cossack que no debería de ser patrimonio tan solamente de sus hijos, ni de su familia, ni de quien los posea, ni tan siquiera aún del Instituto del Castillo que hay en Francia, de que tengan mucha documentación, en este caso de libros de nuestro hermano Clement Le-Cossack, que deberían indudablemente de ser esparcidos entre el pueblo gitano, y para que todos podamos aprender del apóstol a los gitanos en el mundo entero. En la primavera de 1953, vaya, ese mismo año fue en el año en que yo nací. Aunque yo nací en febrero, el 23 de febrero de 1953, apenas hace nada, un mes que he cumplido mis 72 años. Veo de nuevo a varios gitanos entrar en la sala
en la sala del Nuevo Teatro, calle Yves Collet, en Brest, donde predicaba el Evangelio. Esta vez son 100 personas las que hay, 100 gitanos. Después de haber sido bautizados en el mar, habían viajado de un lugar a otro, de pueblo en pueblo. Al final de la reunión me dirigí hacia ellos, parecían desamparados. Hermano, me dijeron, en las carreteras no tenemos a nadie para hacernos reuniones. Envíanos un obrero, o sea, un siervo de Dios, que viaje con nosotros, porque nos ganamos la vida de un lugar a otro y no tenemos dónde reunirnos ni quien nos predique. Lo sentí mucho de tener que responder, es imposible. No hay siervos de Dios en Bretaña que estén disponibles. Me contaron lo que pasa durante sus paradas en los pueblos. Claro, cuando llegaban a los pueblos, los gendarmes, la policía y toda esa serie de cosas les impidían, dice, y no todos los siervos que tenemos, todos los obreros, están dispuestos a viajar con las dificultades con las que vosotros os encontráis. Cada noche, cuando nos detenemos, encendemos un fuego y nos ponemos alrededor para cantar y para orar. Sí, en el grupo hay alguien, o incluso un niño que sepa leer. Le pedimos que nos lea un pasaje de la Biblia. Aún así, hermano, no estamos bien. Necesitamos a un siervo de Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo solucionaremos este problema? Bueno, pues eso lo leeremos, si Dios nos da salud y libertad, lo que el hermano Clement Lecosec hizo para solucionar la necesidad de que hubieran siervos de Dios que viajaran con esta iglesia itinerante que andaba de un lugar para otro. Pero eso será mañana. Os espero a cualquier hora de la mañana, si así será, para que disfrutéis de la historia de este apostolado. Y ya sabéis que con hoy ya son, en este caso, 7 vídeos que tenéis ahí colgados, que tenéis absolutamente, ¿cómo se dice?, el visto bueno para que podáis compartirlo con todos los que realmente lo deseéis. Y ahora sí, voy de nuevo a ver si puedo, no sé si así se podrá hacer, si se puede, sí se puede. Os voy a poner de nuevo esta alabanza preciosa para que la disfrutéis. Aleluya. Hasta mañana, si Dios quiere.